Ahora me gustaría platicar con ustedes acerca de las 3 necesidades o 3 cuidados básicos que toda planta suculenta, de interior, tropical o cualquier árbol va a necesitar. El sustrato, el riego y la iluminación. En realidad, por ahí en los contenidos que realizo siempre doy bastante énfasis en estos 3 puntos: sustrato, riego y iluminación. Así que me gustaría platicarte acerca de ellos un poco más a fondo. Quiero empezar con el sustrato. Voy a mostrar ahorita un video, es un pequeño fragmento de la primera lección de mi curso de sustratos, donde te explico qué es el sustrato y por qué es tan importante elegir uno adecuado para tu planta. Vamos a ver el pequeño video. ¿Qué es el sustrato? Hablando acerca de ello, básicamente es el lugar donde va a vivir nuestra planta. Todo eso que vamos a vertir en nuestra maceta es el sustrato. De este lugar es donde las raíces van a estar absorbiendo los nutrientes, por lo que es necesario crear un buen ambiente en nuestro sustrato con suficientes nutrientes y al mismo tiempo que dé aeración y drenaje. De esta manera las raíces se sentirán cómodas para crecer y por ende nuestra planta también crecerá de forma saludable. Por eso es que es tan importante el sustrato. Pero si hablamos de plantas de interior como calateas, begonias, joyas, no sé, tal vez monsteras o filodendros, te vas a dar cuenta que ellas sí no son tan fáciles de conseguir el mejor sustrato. Además, aunque pueden utilizar un tropical mix sin ningún problema, algunas necesitan más acidez que otras. Hablaremos de 3 tipos de sustratos, que serán la base, el acondicionador y lo que sería el abono, como el humus o el compost. Entonces, como acabamos de ver en el video, el sustrato forma parte muy importante de las necesidades de tu planta. ¿Por qué? Básicamente ahí es donde va a vivir tu planta, donde va a absorber los nutrientes. Dependiendo del origen de tu planta, va a ser el sustrato que vamos a utilizar. Tratamos de adecuar lo mejor posible a lo semejante en la naturaleza. Los árboles son en realidad súper fáciles. Ellos son muy nobles, no vas a tener tanto problema con escoger el sustrato adecuado. Sin embargo, las plantas que solemos tener en una maceta, que están en casa, en el interior de nuestro hogar, o por ejemplo las plantas grasas llamadas suculentas, sí van a ser un poquito más complicadas en escoger su sustrato. Por ejemplo, solo por citar un ejemplo, ahora que surgió mucho esto de coleccionar suculentas en casa, para poder escoger un buen sustrato para nuestras suculentas, será necesario remontarse un poco al origen de ellas. Estas normalmente viven en zonas áridas, montañosas, lugares donde no hay donde refugiarse, así que reciben bastante sol y el sustrato suele ser muy poroso o rocoso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, buscamos un sustrato adecuado para ellas. Yo en las redes sociales, en el contenido que hago, sí les hablo mucho de cómo hacer este sustrato. Podemos utilizar 50% de materia orgánica, que sería tierra de hojas, tierra de maceta, cualquiera de las tierras que tenemos como base. Las podemos conseguir incluso en los mercados, sin ningún problema. Y vamos a utilizar el otro 50% de materia orgánica, sería materia mineral, perdón. La materia mineral proviene de rocas o mineral. Pueden utilizarse el tezontle, el tepojal, la perlita o la vermiculita. Estos dos últimos han hecho un boom en la jardinería y muchos han empezado a utilizarlos durante estos últimos años. Sin embargo, el tepojal y el tezontle son un clásico que podemos encontrar en muchos lugares. El punto es hacer un sustrato adecuado para tu planta. Si hablamos ahora de algunas que tenemos en interior, donde su origen es tropical, usaremos un sustrato muy distinto al de la suculenta. El adecuado sería uno que fuera esponjoso, retenedor de humedad, ojo, solo de humedad y no de agua, y que también tenga mucha materia orgánica. A estas plantas les fascinan los abonos, entonces a ellas sí hay que fertilizarlas con más frecuencia. Los sustratos siempre van a depender
de la planta que tengamos o que vayamos a adquirir. Date el tiempo de investigar un poco, ahí lo googleamos, buscamos cuál es la planta que voy a comprar, cuál es la planta que ya tengo y veamos cuál es el origen que tiene. Con ello vamos a saber ahora qué sustrato podemos utilizar para nuestra planta. Bien, eso es en cuanto a la importancia del sustrato. Veamos ahora lo importante que es hacer los riegos adecuados. Eso forma parte de la rutina plantil, así es como yo le llamo. Las plantas necesitan riegos. Sin embargo, hay que saber el momento adecuado en que vamos a regar. Vamos a ver la importancia del riego. La principal razón por la que nuestras plantas a veces llegan a morir es porque las ahogamos de amor. Las regamos demasiado. Ya regamos tanto que al final nuestra planta termina asfixiada, ahogada y termina muriendo. ¿Cómo saber cuándo es el momento adecuado para regar nuestras plantas que tengamos en casa o nuestro árbol que tengamos en nuestro jardín? Lo ideal en este caso, si tenemos una maceta, es sumergir un palito de madera. Lo vamos a sumergir cuidadosamente y lo que pretendemos es ver que el sustrato ya esté completamente seco. El palito debe de quedar intacto, sequito. Entonces sabremos que ya es hora de regar. En cuanto a cómo lo demuestran sus hojas, las plantas también demuestran en sus hojas que ya les falta el agua. Algunas se ven muy flácidas, arrugadas, cerradas o quizás decaídas. Lo que esto nos demuestra que le falta hidratación. En el caso de las suculentas, por ejemplo, suelen ser duras, rígidas. Si ya están aguaditas, es porque necesitan agua, necesitan hidratación. Pero la clave va a estar en que la frecuencia del riego va a depender de nuestro clima. No podemos generalizar siempre en regar el mismo día, en la misma cantidad de tiempo. No, lo que queremos es que depende la frecuencia más bien depende del clima, va a depender la frecuencia con la que nosotros vamos a regar. Si hace frío, el sustrato se secará pues con menos, va a tardar más, ¿no? En secarse. Entonces, va a tardar más en que nosotros reguemos. Si hace mucho calor en donde estamos, entonces el sustrato se seca más rápido y vamos a regar con más frecuencia. Pero la técnica del palito de verdad va a funcionar para prácticamente cualquier planta. Si ya está seco el sustrato, regamos. Así de simple. ¿Y cómo podemos regar? Hay muchas maneras en las que podemos regar, ya sea por la parte de arriba, que es la normal, usamos ahí una jícara o una regadera, vamos a regar lo suficiente, o podemos hacerlo de forma de sumergir. Vamos a sumergir la maceta en un balde de agua y vamos a dejar que ésta absorba el agua que necesita. Ambas son muy buenas. Al final tú decides cuál puedes utilizar. A veces recomiendo hacerlo con plantas delicadas con el agua. Hay algunas plantitas que si se queda un poco de agua acumulada en sus hojas, pues se tiende a traer plagas muy fácil o a traer hongos o incluso a llegar a caérsele las hojas. Entonces, en tal caso, puedes regar sumergiéndola en un balde de agua. Y si no es así, el riego normal, convencional, que siempre hemos hecho. Lo importante también es que el agua que nosotros reguemos salga por los orificios de la maceta. Eso sí, sumamente importante. Y un tip que te doy es que las macetas siempre, siempre tengan un orificio de drenaje. Así vas a saber cuál es la cantidad correcta para regar tu planta. No vayas a escatimar con el agua. No queremos decir que el riego sea peligroso. Vamos a regar lo suficiente hasta que salga el agua por los orificios de drenaje, pero la frecuencia sí es clara. Solo hazlo cuando el sustrato esté completamente seco. Vamos ahora con la tercera y última necesidad de tu planta o árbol, que va a ser la iluminación. ¿Qué tan importante es la iluminación en nuestra planta? Sumamente importante. Es la responsable o una de las principales ayudantes de tu planta para hacer la fotosíntesis. Entonces la luz va a ser muy, muy importante. Esta va a permitir también que tu planta crezca saludable, que no se estire demasiado, que sus hojas sean grandes, fuertes. La luz es muy importante.
Pero me gustaría diferenciar en este punto la diferencia entre el sol directo y la iluminación. Es una de las preguntas que me hacen frecuentemente mis clientes y uno de los principales problemas que algunos tienen con el cuidado de sus plantas. El saber diferenciar cuándo es luz o iluminación o cuándo es sol directo. La iluminación se trata de esa luz que entra por la ventana sin una exposición solar directa, ¿vale? Incluso esta se puede, podemos utilizar una lámpara LED, podemos utilizar las famosísimas grow light o lámparas de crecimiento, luces de crecimiento, para ayudar a nuestras plantas con esa dosis si es que no tenemos una ventana cerca. Sin embargo, lo ideal siempre va a ser esa ventana, ese balcón, esa luz natural que entra para nuestras plantas. Las plantas de interior, que son de origen tropical, normalmente viven en la parte de abajo de los árboles. Entonces, tienen bastante iluminación. Sin embargo, no les alcanza a llegar el sol directo, ya que los árboles las protegen. Entonces, no van a necesitar sol directo a diferencia de los árboles frutales, que sí lo ocupan, o las plantas grasas, las cuales en la naturaleza no hay forma de que se protejan del sol. Entonces, la diferencia está ahí. Cuando nos digan que necesitan mucha iluminación, se trata de a que están dentro de casa, que estén cerca de una ventana. Y si nos dicen que ocupa sol directo, entonces sí hay que darle una exposición muy marcada del sol. Esa sería la diferencia en cuanto a la iluminación y el sol. Necesitan mucha iluminación prácticamente todas. No hay planta, por más que nos digan en el vivero o en la tienda que esta no necesita mucha luz, de verdad, no hay planta que no ocupe luz. Todas las plantas lo necesitan. Bien puedes auxiliarte de la luz de crecimiento que se puede conseguir en cualquier tienda departamental o una lámpara LED, porque quien no quisiera tener una plantita quizás en su oficina y no tiene una ventana disponible. Podemos utilizar una lámpara LED, claro, también va a funcionar, aunque no se compara con la luz que atraviesa la ventana. Eso es en cuanto a la iluminación. El sustrato, el riego y la iluminación forman parte de los cuidados básicos muy importantes de tus plantas. Una vez que las entendemos, de verdad no está tan complicado el conseguir el sustrato adecuado, saber cuándo vamos a regar o también la luz que va a necesitar. No va a ser tan difícil. En realidad, aquí en Yagis Plantil lo que pretendemos es enseñarte claramente cuáles son las necesidades de tus plantas. Tenemos cursos y talleres. El curso que tenemos disponible es acerca del sustrato. Te enseñamos acerca de los tipos de sustratos que hay, los acondicionadores que puedes utilizar y cuál sería el sustrato adecuado para cierto tipo de planta. Incluso hablamos un poco del pH y cómo poder darle ácido a la planta que lo necesita. Y en el taller de suculentas también puedes aprender cómo cuidar estas plantas tan bonitas y peculiares que ahora en México han tenido que coleccionar muchos. De hecho, es emblemático de México el cactus y este forma parte de las plantas crasas o llamadas suculentas. Este taller te va a ayudar a saber cómo cuidarlas y darles el mantenimiento adecuado. Y también tenemos consultorías privadas vía videollamada con el propósito de que también sepas qué planta puede ir en cierto lugar de tu hogar, qué planta se adecua a tu oficina, o por ejemplo, si una planta está enferma, tiene una plaga, cómo puedes ayudar a recuperar tu planta. Tenemos bastante contenido en realidad en nuestras redes sociales. Estamos muy activos en Instagram, en @yagis_plantil. Bastante información tienes ahí para saber los cuidados de tus plantas y tenemos un canal en YouTube donde puedes también saber más al respecto. De antemano, muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido un tema de su interés. Y ahora me gustaría escuchar también sus preguntas, las dudas que tengan.